Keylor Navas fue tricampeón de Champions League, campeón del mundo con el Real Madrid, una leyenda que brilló en los escenarios más exigentes del planeta. Y cuando muchos pensaban que su historia estaba escrita, eligió venir a México, a defender los colores de Pumas en la Liga MX. Hoy, después de meses de silencio, decidió salir a hablar. Y lo que dijo está generando muchísimo debate. Declaraciones que elogian, que comparan y que también lanzan indirectas que muchos están interpretando como dardos directos hacia su pasado reciente en Argentina. Para entender realmente el peso de lo que Keylor Navas acaba de decir, debemos repasar el foco de los conflictos y cómo esto lo llevó a terminar en la Liga MX. Keylor llegó a México arrastrando algo más pesado que una maleta. Llegó con una herida abierta, con un sabor amargo en la boca, con la sensación de que algo había salido terriblemente mal. Hace apenas 6 meses, el nombre de Keylor Navas estaba envuelto en una de las polémicas más extrañas y tensas de su carrera. No estamos hablando de un error deportivo. No fue una mala racha ni una lesión. Fue algo peor. Una salida conflictiva, llena de rumores, de señalamientos, de silencios incómodos. Estamos hablando de su paso por Newell's Old Boys en Argentina. Un capítulo breve, intenso y que terminó de la peor manera posible. Cuando Keylor fichó por Newell's a mediados de 2024, el fútbol argentino explotó de emoción. Un portero de su calibre, campeón de todo, llegaba para defender los colores de un club histórico. La expectativa era enorme. Los hinchas soñaban con verlo atajar como en sus mejores noches europeas. La prensa lo recibió como a un salvador. Pero la realidad fue otra, completamente otra. Desde el primer día, algo no funcionó. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato. Que no se adaptaba al ritmo, que el vestuario estaba dividido, que había tensiones con la dirigencia, que su nivel no era el esperado. Algunos medios argentinos fueron despiadados, lo cuestionaron, lo compararon con su versión del Real Madrid, lo pusieron en la mira como si fuera un fracaso anunciado. Keylor aguantó, callado, profesional, como siempre. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Y entonces, apenas unos meses después de su llegada, vino el golpe final. Newell's y Keylor decidieron separar caminos. Oficialmente, todo fue cordial. Un comunicado tibio, palabras de agradecimiento mutuo, deseos de éxito. Pero quienes conocen el fútbol saben leer entre líneas, y lo que había ahí no era gratitud, era decepción, era frustración, era el final de algo que nunca debió empezar. Keylor se fue de Argentina sin hacer ruido, sin declaraciones explosivas, sin ajustar cuentas públicamente, pero todos sabían que algo lo había lastimado profundamente. No era solo lo deportivo, era lo humano, la forma en que todo se había manejado, el trato, el ambiente, la sensación de no haber sido valorado como se merecía. Y luego vino el silencio. Semanas sin saber qué sería de él. ¿Se retiraría? ¿Volvería a Europa? ¿Aceptaría alguna oferta en Asia o Estados Unidos? Nadie esperaba lo que pasó después. Pumas, los universitarios, uno de los equipos más históricos de México, con una afición apasionada y un proyecto que buscaba volver a la gloria. Le abrieron las puertas, y Keylor, lejos de rechazarlas, las cruzó con la frente en alto. Llegó en silencio, sin bombos, sin conferencias de prensa llenas de promesas. Llegó a trabajar, a demostrar, a sanar, y desde el primer entrenamiento, algo cambió en él. Quienes lo vieron esos primeros días en México cuentan que parecía otro, más liviano, más sonriente, como si hubiera dejado atrás un peso que lo estaba ahogando. ¿Qué fue lo que pasó realmente en Argentina? ¿Qué lo hizo sentir tan incómodo? ¿Por qué un portero, que había atajado en las finales más importantes del mundo, terminó teniendo una de las etapas más amargas de su carrera en Rosario? Esas preguntas quedaron flotando en el aire durante meses, hasta ahora, porque Keylor decidió hablar. Y aunque no mencionó nombres, aunque no señaló directamente, sus palabras dicen mucho más de lo que parece. Cada elogio a México suena como un reproche a lo vivido en Argentina. Cada sonrisa en una entrevista
se siente como una liberación. Cada declaración sobre su presente es, en el fondo, un cierre de su pasado. Lo que estás por escuchar no es solo la opinión de Keylor Navas sobre la Liga MX. Es el testimonio de un hombre que volvió a encontrar algo que había perdido: la paz, el respeto, la posibilidad de ser feliz jugando al fútbol. El hombre que siempre sumaba. Para entender por qué lo vivido en Argentina fue tan traumático para Keylor, hay que conocer algo fundamental sobre él. En todos los vestuarios donde estuvo, siempre fue el tipo que unía, el que sumaba, el que generaba buen clima. Nunca fue el problemático, nunca fue el conflictivo, nunca fue el que dividía al grupo. Todo lo contrario. Cuando llegó al Real Madrid en 2014, venía de ser la gran figura de Costa Rica en el Mundial de Brasil. Ese torneo lo cambió todo para él. Su selección eliminó a Italia, Uruguay e Inglaterra. Llegaron a cuartos de final haciendo historia. Y Keylor fue el héroe absoluto. Atajó penales, voló por todo el arco, se convirtió en el portero revelación del torneo. Ese mundial no solo lo puso en el radar de los grandes clubes europeos, también mostró algo clave de su personalidad. Era un líder silencioso. No gritaba, no imponía por presencia física, pero sus compañeros lo respetaban porque sabían que en los momentos difíciles, Keylor aparecía, siempre. Y cuando fichó por el Real Madrid, muchos pensaron que se achicaría. Iker Casillas, la leyenda del club, estaba todavía ahí. El ambiente era tenso, pero Keylor jamás generó conflicto. Esperó su momento, trabajó en silencio, y cuando le tocó ser titular, respondió con atajadas que dejaron sin palabras hasta a los más escépticos. En ese vestuario repleto de egos, donde las tensiones eran moneda corriente, Keylor era el tipo que calmaba las aguas. Los delanteros lo adoraban porque sabían que él los cubría atrás. Los defensores confiaban ciegamente en sus reflejos, y los entrenadores valoraban su mentalidad ganadora. Fue en el Real Madrid donde construyó dos de las amistades más importantes de su carrera. Dos relaciones que hoy, años después, cobran un significado especial. Sergio Ramos y James Rodríguez. Con Sergio, la conexión fue inmediata. Dos tipos de carácter fuerte, de sangre caliente, de esos que no se rinden nunca. Ramos era el líder de la defensa, Keylor, el último hombre, y entre ellos se generó una química perfecta. Se gritaban, se exigían, se empujaban a ser mejores, pero también se cuidaban. En las noches de Champions, cuando todo se ponía tenso, Keylor sabía que podía confiar en Ramos, y Ramos sabía que con Keylor atrás podía subir tranquilo. Esa relación trascendió lo futbolístico. Se hicieron amigos de verdad, de esos que se llaman cuando las cosas andan mal, de esos que celebran juntos los triunfos y se apoyan en las caídas. En el Levante, antes del Madrid, era el referente del vestuario, el tipo al que todos escuchaban. En el PSG, a pesar de que nunca se sintió del todo cómodo, jamás generó conflictos, nunca se quejó públicamente, nunca dividió al grupo, siempre fue profesional. Por eso lo que pasó en Argentina resultó tan incomprensible. Por primera vez en su carrera, Keylor se encontró en un ambiente donde nada funcionaba, donde las cosas no cerraban, donde, por más que pusiera de su parte, algo fallaba. Y no era él, era el entorno. Los que conocen el fútbol argentino saben que puede ser brutal, despiadado, que la presión de la prensa es asfixiante, que los hinchas no perdonan, que cuando las cosas van mal, todos buscan un culpable. Y Keylor, acostumbrado a vestuarios donde era valorado, respetado y querido, se encontró en un lugar donde nada de eso pasaba. No hubo química, no hubo conexión, no hubo ese clima de respeto que siempre lo había acompañado. Y para alguien como él, que necesita sentirse parte, que necesita saber que su esfuerzo es valorado, eso fue devastador. Por eso su salida de Newell's no fue solo un cambio de club, fue una herida, una marca que lo acompañó durante meses. Y por eso, cuando llegó a México, lo primero que buscó no fue protagonismo, fue paz. Fue un lugar donde volver a sentirse valorado, donde volver a ser el Keylor de siempre, el tipo positivo, el que suma, el que genera buen ambiente.
Y lo encontró. Hoy, en Pumas, Keylor volvió a sonreír. Volvió a entrenar con esa intensidad que parecía perdida. Volvió a sentir que su presencia importa. Y lo mejor de todo, se reencontró con sus amigos. Sergio Ramos está en Monterrey, James Rodríguez en León. Los tres, después de años de brillar en Europa, coincidieron en México. Y aunque juegan en equipos distintos, ese reencuentro tiene un valor emocional enorme para Keylor, porque le recuerda que no todo es conflicto, que hay lugares donde el fútbol se vive con respeto, que hay ligas donde un jugador puede sentirse cómodo, valorado y feliz. Y eso es exactamente lo que está a punto de decir en sus declaraciones. El renacer en México. Lo que pasó después ya lo conoces. El fracaso en Argentina. El silencio pesado. La llegada a Pumas como un acto de fe. Y ahora, meses después, Keylor decidió hablar. Decidió contar cómo se siente. Decidió comparar. Decidió, sin decirlo explícitamente, cerrar un capítulo y abrir otro. Lo que vas a escuchar no es casualidad. Cada palabra fue elegida. Cada elogio tiene un destinatario. Y cada sonrisa esconde un alivio profundo. Porque Keylor Navas no solo está jugando bien en México, está siendo feliz. Y eso, después de lo vivido, es lo más importante. Las declaraciones. Keylor Navas se sentó frente a las cámaras con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que demostrar, pero también con la necesidad de quien quiere dejar algo en claro. Y lo que dijo, aunque envuelto en diplomacia, dice muchísimo. La primera pregunta fue directa, casi inocente, pero la respuesta de Keylor tuvo capas, porque no solo habló de México, habló de lo que significa llegar a un lugar donde te reciben bien. Y cualquiera que conozca su historia reciente sabe que eso no fue lo que vivió en Argentina. Una locura cuando usted va a los estadios, incluso como visitante. La gente le pide fotos, autógrafos. ¿Ha recibido y sentido ese cariño de la afición mexicana? Sí, yo creo que vieras que cuando uno llega a un país diferente, estamos cerquita de Costa Rica también y demás, uno tiene siempre esa incertidumbre de cómo va a ser recibido. Y aquí la verdad que todo ha sido muy bonito. Cuando voy a jugar a otros estadios, también la gente, a pesar de que uno va con el equipo rival de ellos, siempre uno pollo. Entonces, eso lo llena a uno de felicidad, de agradecimiento y sobre todo de compromiso para seguir por esa línea, que es la que nos ha llevado hasta ahí. Ahí está. La incertidumbre de cómo va a ser recibido. Keylor llegó a México con miedo, con desconfianza, porque en su último destino, las cosas no salieron bien. Y cuando dice que todo ha sido muy bonito, no está solo agradeciendo, está comparando, está diciendo sin decirlo, acá sí me tratan como corresponde. Luego vino algo más personal, más humano, pero igual de revelador, porque Keylor habló de su familia, de cómo ahora pueden venir a verlo, de cómo están descubriendo México juntos, y cualquiera que sepa lo que es el fútbol profesional, entiende que cuando tu familia está feliz, tú estás feliz. Por ahí me soplaron que le gustan mucho los tacos, que come bastante taco. ¿Cómo está haciendo estar aquí en Ciudad de México? Bien, vieras que bueno, yo había venido solo para jugar con la selección. Nunca había tenido la oportunidad de descubrir un poco la ciudad. Ahora, en estos 3 meses, hemos tenido esa oportunidad con la familia. Como está tan cerca Costa Rica, la familia ya puede venir más fácil. Entonces compartimos. Empezamos a conocer más la gastronomía mexicana, que es muy rica. Poco a poco nos vamos adaptando al país. Porque en Argentina, todo era más complicado. La distancia, el clima, la tensión. En México, Keylor recuperó algo fundamental, la posibilidad de tener a los suyos cerca, de sentirse acompañado, de no estar solo en una trinchera. Y después, llegó la pregunta que todos esperaban, la que le permitió hablar del nivel de la Liga MX, pero también de algo más profundo, de lo que significa estar en un lugar donde el fútbol es competitivo, pero también profesional, donde hay infraestructura, donde hay respeto. ¿Cómo ha disfrutado esta etapa en la Liga Mexicana? Reencontrarse con amigos, leyendas del Real Madrid como James Rodríguez y Sergio Ramos. Muy bonito.
Porque cuando uno llega, está la expectativa de conocer los lugares, ver la liga, los estadios, los rivales. La liga ha crecido muchísimo. Han estado trayendo jugadores de muy buen nivel que estuvieron en Europa muchos años. Eso mezclado con el talento mexicano da un nivel muy bueno. Los partidos son competitivos, la infraestructura es buena, entonces se disfruta mucho. Ahí, Keylor lanzó la primera indirecta clara. La infraestructura es buena. Para alguien que viene de Europa, eso puede sonar obvio, pero para alguien que pasó por Argentina, donde muchos clubes tienen problemas estructurales graves, esa frase es un dardo directo. Keylor está diciendo, acá las cosas funcionan, acá hay profesionalismo, acá puedo concentrarme en jugar, no en pelear con problemas que no deberían existir. Y cuando habla del reencuentro con Sergio Ramos y James Rodríguez, no es nostalgia, es alivio, es volver a estar rodeado de gente que lo conoce, que lo respeta, que sabe quién es él de verdad. Y finalmente, llegó la pregunta más importante, la que Keylor había estado esperando, la que le permitió hablar de su pasado sin nombrarlo, la que cerró el círculo. El periodista preguntó sobre cómo había recuperado la ilusión después del año pasado. No dijo después de Argentina, no dijo después de Newell's, pero no hacía falta. Todos sabían de qué estaba hablando. ¿Cuál ha sido el secreto para recuperar esa ilusión después del año pasado? Como todos en la vida, momentos buenos y difíciles, últimos años complicados en muchos aspectos, pero Dios permite situaciones para acercarse a Él. Eso me dio fuerza, volver a tener energía, ganas y positivismo. Estar aquí es un regalo de Dios y lo disfruto al máximo. La Liga MX es competitiva y ha crecido mucho. Yo la percibo bastante competitiva. La Liga Mexicana también ha crecido muchísimo durante los últimos años, pues que invierten muchos millones también para poder mejorar sus equipos, traer jugadores de muy buen nivel. Entonces, creo que eso hace que la liga crezca. Hoy la veo bastante pareja, competitiva. Ahí está todo. Últimos años complicados en muchos aspectos. Keylor no especifica, no señala, pero la herida está ahí, visible, sanando. Y cuando dice que estar aquí es un regalo de Dios, no está siendo religioso nada más. Está diciendo, esto me salvó. México me devolvió lo que había perdido, la confianza, la paz, las ganas, y luego remata con el elogio más contundente. La Liga MX es competitiva y ha crecido mucho. Para un portero que atajó en el Real Madrid, en el PSG, en las finales de Champions, decir eso no es un halago vacío, es un reconocimiento real, pero también es una comparación velada, porque si hoy elogia tanto a México, es porque en otro lugar no encontró lo mismo. Keylor Navas no necesitaba venir a México. Podía haberse retirado. Podía haber aceptado millones en Arabia. Podía haber dicho que no a todo y dedicarse a disfrutar lo ganado. Pero vino y encontró algo que no buscaba, un lugar donde ser feliz otra vez. Sus declaraciones no son solo un análisis futbolístico, son un testimonio de supervivencia, de resiliencia, de un hombre que tocó fondo y decidió volver a subir. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Keylor tiene razón al elogiar tanto a la Liga MX? ¿O simplemente está ajustando cuentas con su pasado en Argentina? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó esta historia de superación y renacimiento, te dejo otro video que no te puedes perder. La historia completa de André Gignac, quien también llegó a México buscando algo más y terminó convirtiéndose en leyenda. Te la dejo por aquí arriba.